Comencemos entonces. Hasta lo que hemos visto ahora, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Ya. Le damos entonces. El drama que enfrentó el profeta Jonás. Ya lo expliqué a grandes rasgos. El drama es que Asiria era el imperio que iba a destruir a su pueblo de Israel. Y entonces él tiene que decidir entre obedecer a Dios con la posibilidad de que se arrepienta a Asiria y Dios le dé entonces más tiempo, más oportunidad y sería el imperio que destruiría a su propia nación, o escaparse y obligar a Dios a cumplir lo que ha dicho de que va a destruir a Siria si no se arrepienten. Ese es el gran drama, que en el fondo es un drama un poco como de un niño, ¿no? Si uno se enfrenta a Dios y dice, yo voy a tratar de obligar a Dios a hacer algo. Pero es lo que vivió el profeta y lo vive de una manera muy intensa. Y esa manera intensa que lo vive, porque evidentemente es un hombre hecho y derecho, un hombre que sabe estar en la presencia de Dios, un siervo de Dios real, no lo vamos a disminuir, entonces no lo vamos a poner como, mire qué infantil lo que trató de hacer, sino que tomémoslo en serio. Y en ese tomarlo en serio, pongámonos nosotros en su lugar y tratemos de sentir lo que él sintió y apliquémoslo a lo que nosotros vivimos hoy. Entonces le tengo algunas preguntas. ¿Siempre debemos obedecer a Dios? Le hablo de ministro a ministros. No los quiero ver como alumnos, no los quiero ver como creyentes simplemente, sino como ministros de Dios. Hombres y mujeres que sirven al Señor, que han sido llamados para servir a Dios. Quiero verlos como Jonás. Hay muchos Jonases aquí. Y les pregunto, ¿siempre debemos obedecer a Dios? ¿Y si no queremos? ¿Y si no estamos de acuerdo con lo que Él quiere hacer? ¿Aún así debemos obedecerle? Casi la pregunta es un absurdo en lo teórico, ¿no es cierto? ¿Cómo alguien se puede plantear, no le voy a obedecer a Dios? Pero insisto, ¿no es la vida que vivimos el reflejo de eso precisamente? ¿Constantemente estamos tomando la decisión de hacer lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Sabiéndolo? Porque no es solamente el mundo que está en rebeldía contra Dios. ¿No es su pueblo también que decide si se levanta para ir el domingo o no? ¿No es su pueblo el que decide cada día si miente o no? ¿No es su pueblo el que decide cada día o cada domingo, cada mes, si da o no su diezmo? ¿No es el pueblo de Dios el que decide si participa o no en la misión o está demasiado ocupado en otras cosas? ¿No somos nosotros, hermanos, los que tenemos una misión, una encomienda de Dios y decidimos cada día cuánta santidad, cuánto involucramiento, cuánta pasión le ponemos a eso? No hablemos tanto de Jonás hace 2000, 3000 años atrás. Hablemos de nosotros. Jonás es el profeta que nos representa. ¿En qué lugar de esta ecuación puedo poner a los míos en relación con los planes de Dios? Porque Jonás decidió escaparse de los planes de Dios por proteger a su pueblo. ¿No es loable hacer eso? ¿No tienen que poner ustedes a sus familias, a sus hijos, a los suyos, antes que cualquier otra cosa? ¿Es posible que Dios nos esté pidiendo que pongamos todavía hoy, como dijo el Señor Jesús, a padre, madre,
hijos, esposas, en segundo lugar después de él. ¿Será que Jonás es el grito que el mismo Señor Jesús retomó para decir, si no me ponen a mí en primer lugar, no pueden ser mis discípulos? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos queridos, en relación a cómo Dios hace las cosas? ¿Qué no acabó el Señor de una vez con Asiria, si era un imperio tan decadente, tan corrupto, tan orgulloso? ¿Por qué usa a Asiria para acabar con su pueblo Israel? Ah, bueno, pero es que Israel es corrupto. Bueno, ¿y nosotros? ¿Nuestro país, nuestro entorno, no está lleno de corrupción? ¿Por qué nos atrevemos a orar todavía para que el Señor nos dé aires limpios si nosotros mismos participamos en hacer de nuestro propio país un basural? Mire lo que pasa en las calles, la violencia, la injusticia, la opresión, la corrupción. ¿Por qué Dios lo permite? Entonces, si empezamos a cuestionar a Dios y nos ponemos nosotros como jueces del Señor y le decimos, tú deberías hacer las cosas diferentes, ¿no podemos también de vez en cuando decirle, Dios, esto que estás haciendo no me parece, así que lo voy a hacer de otra manera? Eso es lo que hizo Jonás. ¿Cuál es nuestro corazón, hermanos míos, en relación con los necesitados y los perdidos? Porque llega un minuto donde nos endurecemos tanto por la rutina, la forma de ser, el trabajo, las cosas, que uno va conduciendo y casi quisiera que algo quitara a toda esa gente que hay para poder pasar. O uno va haciendo el trabajo y hay tantos problemas que uno quisiera que les cayera un rayo a las personas y de pronto uno se está volviendo tan insensible y tan violento como los demás. No es adecuado poner mis planes como algo importante, mis deseos de disfrutar la vida, mis deseos de cuidar a mi familia, a mis hijos, mis deseos de disfrutar el fin de semana y de tener tiempo libre. ¿Es posible hacer eso? ¿O cuando yo me convierto, recibo al Señor, le estoy entregando mi vida de tal manera que Él es dueño de mandarme a hacer cualquier cosa, en cualquier momento, me guste o no me guste, incluso algo que parece abiertamente absurdo? Esas preguntas son las que vivió Jonás. Y él decidió. Y esas preguntas creo que están abiertas para nosotros hoy y tenemos que decidir también. El cristianismo que vivimos, hermanos, a mi juicio, hoy en día, es altamente cómodo, altamente autocentrado. Es un cristianismo sumamente sensual, un cristianismo de sensaciones. La gente se cambia de iglesia porque dice, cumplí una etapa en esta iglesia. Como si las iglesias fueran especie de peldaños. Las personas se cambian de iglesia porque en esa parece que el Espíritu Santo se mueve más. Así que como esta ya no me conviene tanto, me voy a esa. Porque el cristianismo se trata de ¿qué estoy viviendo yo? ¿Qué recibo yo? Y ha dejado de ser, soy un ministro de Dios para lo que Él me necesite. Jonás es el grito de hace ya miles de años de que tu vida ya no te pertenece. Que al recibir a Cristo tenemos que decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder, en el amor del Hijo de Dios. Y hasta que no somos capaces de decir eso, somos cristianos palomas, como Jonás. Inmaduros, que creemos que podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer y cuándo.
Yo les invito a revisar su vida y la manera en que la han priorizado, la manera en que están haciendo las cosas, la manera en que ven su participación en la iglesia, la manera en que se ven como ministros, la manera en que se ven como estudiantes en esta escuela ministerial. ¿Para qué están queriendo saber más? Si verdaderamente van a hacer el esfuerzo necesario para que estas cosas penetren en su ser y los transformen y ustedes sean instrumentos útiles. ¿O solamente van a ser grandes cebollas? Cabezas llenas de conocimiento y un cuerpo chiquitito porque poco o nada se pone en práctica. Jonás a mí me resuena muchísimo. Es un mensaje tanto para Jonás como para el reino de Israel. En primer lugar, habla del interés que Dios tiene por otras naciones. Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó y le dijo: tú vas a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, tú vas a ser el reino que me va a representar delante de todos los pueblos, porque yo amo hasta lo último de la tierra. Tú eres la descendencia de Abraham, y a Abraham, tu ancestro, yo le dije: tú serás bendición a todas las familias de la tierra. Así es que ahora, en el cumplimiento de los tiempos, te he hecho una nación, tal como le prometí a Abraham. Y eres una nación enorme. Y te estoy introduciendo en la tierra. Pero si tú escuchas mi voz, serás un reino de sacerdotes y gente santa. Y alcanzarás al mundo con la bendición prometida a Abraham. Pero Israel creyó que la bendición era para ellos. Y vio a los gentiles como un estorbo. Y los rabinos enseñaron que Israel sería cabeza y los demás cola. Y que ellos serían reyes y los demás esclavos. Y que ellos son los únicos y los demás solo sirven para servirles. Y no entendieron que el llamado tiene propósito. Que Dios no nos llama porque somos la gran cosa, los más buenos mozos, los más simpáticos. Nos llama por gracia y con propósito. Dios se lo dijo a Israel y le dijo en Deuteronomio 7, no creas que eres un pueblo especial porque has sido llamado por Dios, porque eres el más pequeño de los pueblos, el más insignificante y el más picante. Pero por la gracia de tu Dios y porque está comprometido con tu ancestro Abraham, te he llamado y te he colocado en un lugar de privilegio. Pero el privilegio tiene una responsabilidad. ¿Soy claro con esto, hermanos? Jonás es el libro para mí más desafiante del Antiguo Testamento, en el sentido de recordarme el por qué fui llamado al ministerio. Dios me dio el privilegio de ser su hijo, y aquella noche en que lo entendí, escuché la voz de Dios que me decía, y me servirás. Y con cuánta frecuencia me quedo en la parte de qué rico ser un hijo muy amado de Dios. Y disfruto eso, y disfruto mi privilegio, y me olvido de la otra parte, y me servirás. Yo no sé si a ustedes les ayuda, pero el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y él estaba hablando del discípulo, él estaba hablando de la iglesia, él estaba hablando de nosotros. Así como de Jonás. Si el discípulo decide desobedecer y hacer las cosas a su pinta, ¿de qué sirve si ya no es sal? ¿Qué les parece? Jonás decidió huir. Y aquí está el mapa que traté de hacer aquí con mis malas artes. Pero aquí está bien hecho.
Jonás trató de huir lejos, lejos, lejos. Y uno se empieza a preguntar, ¿se puede huir de un Dios soberano? Es un tema evidente en el libro. Dios lo deja, pero Dios es soberano sobre el mar. Dios es soberano sobre una tripulación. Dios es soberano sobre una ballena. Dios es soberano para llevar a la ballena por el curso que quiere, para que lo vomite en la playa que quiere. Dios es soberano y al único que invita es al ser humano. Él manda sobre todo y al único que invita es a nosotros. Pues ¿cómo vamos a responder a eso? Ay, sí, hermanos míos. Finalmente se va a hacer lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos que decidir si vamos a aportar o vamos a estorbar. Y la vida de Jonás es un recuerdo de eso. En la medida que estorba, él recibe el golpe. En la medida que participa y colabora, él participa en la bendición. Y esa bendición nos llena. Viene la vida de Jonás. La vida de Jonás se puede resumir en este gráfico. Jonás comienza en un templo, probablemente, por lo menos en la presencia de Dios, porque el Señor le habló. Está en la cúspide, en lo mejor de la espiritualidad, delante del Señor, y Dios le habla. Pues el profeta decide desobedecer. Así que literalmente la Escritura dice, descendió a Jope, que es un puerto a nivel del mar. Él está en las alturas con Dios, pero descendió a Jope. Y el mismo verbo es usado posteriormente, dice, entró al barco y descendió al barco. Y uno sabe que esto es literal, ¿no es cierto? Tiene que bajar al nivel del mar, tiene que subirse al barco y desciende, pero aquí hay algo espiritual. La vida de este hombre está descendiendo por no querer obedecer. Y desciende no solamente al barco, sino que desciende hasta la bodega del barco, donde se pone a dormir. Pero no está durmiendo en el barco como el Señor Jesús dormía en la barca en la tormenta. Este duerme por indiferencia. Jesús dormía de cansancio, de tanto servir. Pues este ha descendido y no va a descender solo hasta ahí, sino que es echado al mar y desciende a las profundidades. Es un cuadro, es arte literario, donde el mismo profeta en tercera persona se coloca como personaje y dice, escuchen, esto es lo que le pasa a los siervos, a los ministros que creen que pueden decirle a Dios lo que debe hacer. Uno desciende en la vida espiritual. Yo jamás le diría a Dios lo que tiene que hacer. Yo soy uno que escucha a Dios y obedece. En teoría. Pero miren lo que han hecho con su vida. Y lo digo por experiencia. Yo miro la mía. Miro la mía cómo se va poniendo frágil espiritualmente, cómo se va poniendo floja. Miro la mía como empiezo a querer que las cosas estén entre algodones. He olvidado muchas veces el fuego del principio. Cuando Dios me decía algo y yo no dudaba en absoluto. Ahora quiero que las cosas estén cómodas, que se vean bonitas, que no esté lloviendo, que no haga mucho frío. Les doy una clave. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si este versículo resuena en sus corazones y les produce pasión y emoción, su ministerio está vivo. Pero si este versículo es un versículo más de la Biblia, ustedes están descendiendo como Jonás. Porque ella se ha vuelto demasiado cómoda su vida cristiana. Les diría con toda claridad que este versículo es la prueba de fuego del cristianismo.
Si cuando ustedes lo leen les da congoja, le dan ganas de llorar, el fuego de Dios está súper claro. Pero si no, preocúpense, porque está medio apagado. Todo esto entiendo yo del llamado de Jonás y no sé si les va haciendo sentido. La soberanía de Dios es un asunto súper evidente en el libro. A pesar de la infidelidad de Israel hacia la obra misionera a la que Dios ha sido llamado, Dios permanece fiel a sus propios designios y de un modo u otro va a hacer lo que Él quiere hacer. Es un tremendo recordatorio de que ser llamados por Dios para participar como instrumentos de su voluntad es un gran privilegio que honrar, pero que de ser infieles el Señor hará su voluntad, aún a pesar de nosotros. ¿Creen ustedes, hermanos, que hay alguno de nosotros que sea indispensable? Qué difícil es en la iglesia mantener este equilibrio de decirle a las personas una gran verdad. Ustedes son hijos muy amados. De verdad que el Señor les ama entrañablemente. No hay nada que ustedes puedan hacer para disminuir el amor de Dios. Y al mismo tiempo decirles, si somos infieles al llamado que Él ha hecho, al privilegio que nos ha dado, vamos a cosechar pérdida. No es un castigo, es simplemente vamos a cosechar la pérdida de dejar pasar lo que estaba para nosotros. ¿Cómo lograr ese equilibrio en la predicación? Es un desafío de los pastores. Se los paso. Ustedes tendrán que hacerlo en las siguientes generaciones. Pero mantengan ese equilibrio. No se desequilibren para un lado de predicarles con garrote a la gente, porque Dios no quiere eso. No se vayan para el otro de solamente tirarles algodones, dulces y caramelos, porque así no es el cristianismo tampoco. Hay este equilibrio. La relación entre la soberanía de Dios y nuestra libertad, especialmente en el caso de quienes han sido llamados por Dios, después de recibirlo como Señor y Salvador, es un tema tremendo. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y tú y sígueme. Señor, te seguiré, pero calcula el costo, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es lo que te ofrezco. Pero Señor, yo creí que mi vida iba a andar fantástico, que no me iba a faltar nada, y que cuando me invitaron a predicar me iban a poner en hoteles 5 estrellas. Vamos a comenzar por probar si eres capaz de dormir a la intemperie y predicar al que no tiene nada. Y no vas a predicar esperando una ofrenda, sino que tú vas a llevar una ofrenda, porque vas a predicar a los necesitados. Comencemos por eso, a ver si hay un llamado. Yo confieso, cuando yo me convertí y deseaba entrar al ministerio, mucho de eso era porque yo quería ser como mi pastor. Y mi pastor era un misionero. Y en el tiempo en que yo me convertí, los misioneros extranjeros recibían sueldos extranjeros y vivían en Las Condes y vivían en grandes casas y con excelentes autos y con todas las facilidades que en este país no se daban todavía. Y entonces yo decía, pero qué maravilla el Evangelio. No solamente vivo estupendamente, sino que hago lo que el Señor me ha dado que hacer, soy apreciado por la gente y puedo poner mis dones al servicio de Dios. La vida es color de rosa. Ha sido un largo camino para aprender que no es así. Y cuando uno lo empieza a aprender, ¿qué tiene que decir el Señor? ¿Realmente soy llamado? ¿O yo me había inventado un llamado y me había hecho un cuadro de lo que pasaría en ese llamado?
Vamos terminando, hermano. No quiero quitarles tanto tiempo de la noche, pero Jonás para mí es una pasión, entonces prefiero aplicarlo tanto y no irme versículo a versículo, que ustedes pueden leerlo después en el libro. La respuesta de los gentiles. La respuesta que tuvieron en primer lugar los marineros, el mismo capitán del navío, y después los asirios, debía servir para amonestar a la rebelde nación de Israel. A pesar de que era un momento próspero en la época de Jeroboam II y con bastante libertad, debían responder por su desidia en relación con la misión, por su mala forma de gestionar la justicia social al interior del pueblo, por tantos atropellos que habían, por la corrupción en el sacerdocio, por la infinidad de profetas falsos, por la cantidad de lugares de adoración a ídolos. Todo eso, en medio del pacto mosaico, Israel tenía que responder. ¿Cómo reaccionaría una nación pagana, orgullosa y poderosa como Asiria ante un profeta judío que no venía a predicarles, ustedes son hijos muy amados? No, venía a predicarles, o se arrepienten o en 30 días viene el juicio de Dios y los destruye a todos. Es la prédica más corta que yo haya escuchado. ¿Le creerían o lo ejecutan? La reacción de esta gente tenía que servir al pueblo de Dios. Porque ese mismo nacionalismo egoísta de Jonás es el que caracterizaba a toda la nación. En el fondo, Jonás, a pesar de ser un creyente, un hijo de Dios, un siervo de Dios, tenía su corazón lejos del de Dios. Y el libro sirve para decirnos, Dios al final del libro le dice a Jonás, yo de verdad amo al mundo. Tú amas solo a los tuyos. Y yo les pregunto también, hermanos queridos, es bueno que ustedes amen a sus esposas y esposos. Es bueno que amen a sus hijos, a sus amigos, a sus tíos, a sus papás. Pero pueden llegar a amarlos tanto que Dios y su reino ocupen un lugar secundario. ¿Creen que no les va a pedir cuentas por eso el Señor? La pronta respuesta de Nínive en genuino arrepentimiento también contrasta con la dureza de Jonás y de Israel. Si Israel no aprendía de la revelación de la ley y de los profetas enviados por Dios, al menos que aprendiera por la vergüenza de ver a esos gentiles actuando como ellos debían actuar en última instancia. ¿Cómo es posible que marineros impíos e idólatras fueran más compasivos que el ministro de Dios? ¿Cómo es posible que ellos tuvieran compasión por aquel que no le importaba nada, matarse él mismo y matarlos a ellos? ¿Cómo es posible que el capitán de un barco, también gentil y también idólatra, le dijera al ministro de Dios, ora por nosotros? ¿Cómo es posible que los ninivitas, escuchando un solo mensaje de un profeta extranjero, se pusieran en ayuno, incluyendo hasta los animales, para ver si Dios tenía misericordia de ellos? E Israel, teniendo sacerdotes, profetas, la Escritura y siglos de relación con Dios, se atrevían a andar totalmente al revés. ¿No es un cuadro de la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros, con libertad, con equipos de alabanza, con un templo cómodo, con calefacción, con la Biblia, con maestros, con de todo, y somos tan flojos, hermanos míos?
¿De verdad que estoy autoevaluándome a la luz de estos profetas y diciendo, hace rato que les hacía el quite? Y quiero predicárselos como son en realidad. Son hombres sin pelos en la lengua. Hombres que arriesgaban su vida para decirle a la gente la verdad desde la perspectiva de Dios. Y muchos murieron por eso. Ojalá yo sobreviva, pero que ustedes puedan recibirlo en sus corazones, hermanos míos. Jonás es un símbolo. Jonás es un símbolo de la indiferencia y la desobediencia de su pueblo. Jonás aparece siempre como un personaje, no como un narrador, porque está diciéndonos, yo represento algo. Jonás usa arte, usa contrastes, Jonás usa comparaciones, Jonás usa milagros, Jonás usó profecía y usó también poesía. Usó todos los recursos en pequeños 4 capítulos para decirnos, por favor pónganse en mi lugar. ¿Están haciendo lo que yo hago? Porque no es correcto. Yo creía. Yo fui usado por Dios tremendamente. Le fui a decir al rey la palabra de Dios y se cumplió. Yo soy un profeta. Y mírenme la estupidez que hice. Jonás es un símbolo para todos los ministros en todas las épocas. Finalmente, Nínive se arrepintió. Y esta historia es importante que la mantengan en perspectiva. Este pequeño resumen. Jonás predicó durante el reinado de Ashur-dan III, rey de Asiria, entre los años 772 y 754 a.C. Dios le concedió a Asiria 150 años más por este acto de arrepentimiento. Porque en efecto no fue acabado, no fue destruido el imperio asirio en el siglo VIII, sino en el siglo VII, cuando en el 612 el imperio babilónico conquistó y destruyó la inexpugnable Nínive. Pero Dios le concedió 150 años de gracia, una extensión por su arrepentimiento. Tiglat-Pileser III condujo a Asiria a una nueva política expansionista hacia el oeste entre el 333 y el 332 a.C. Ya había muerto Jeroboam II y nuevamente Asiria volvía a tomar el control de Medio Oriente con toda su fuerza y haciendo vasallos y tributarios a todos los reinos. Y Salmanasar V, en el año 727 hasta el 722 fue su reinado, sitió Samaria. Este fue el instrumento usado por Dios para cumplir todas las profecías. Y en el año 722 sitió Samaria, pero ese mismo año él murió. Así que no pudo terminar lo que había comenzado. Pero su hijo, Sargón II, fue el encargado en el año 722 de arrasar con Asiria, con Samaria. Arrasar después de un sitio larguísimo donde la historia nos cuenta que las mujeres se comían a sus hijos. Y después de todo eso, entraron a Samaria, mataron todo lo viviente, todos los hombres, los empalaban como era la costumbre, es decir, les clavaban un palo y los colocaban como para demostración, cortaban la cabeza de muchos y las colgaban en los muros, desollaban a la gente y colocaban la piel de las personas en los muros como advertencia.
para los que se rebelaran contra los asirios. En el año 722 ocurrió eso. Y gran parte de la población, de los indefensos, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, fueron deportados. Dejó de existir el reino del norte y nunca se recuperó. Hay una comparación, y con esto termino la clase de hoy, que quisiera hacer. Una comparación entre Jonás y Pablo. Y es una prédica importantísima en esa serie que les mencioné sobre la misión desde la perspectiva de Jonás. Mire esto, lo que dice el apóstol Pablo. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ese es el ministerio de Pablo. En resumen, eso es. No fui rebelde a la visión que me diste. Y cuando acabó su tiempo, fue capaz de decir en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el ministerio que Dios espera de cada uno de nosotros. Jonás es el inverso. Jonás es el hombre que dice, fui rebelde a la visión celestial. Y es el que dice, al final de sus días, he sido porfiado tantas veces. He desobedecido al Señor tantas veces. Perdí mi oportunidad múltiples veces. Y coseché las consecuencias. Y con tristeza tengo que decir que creo que esa es la mayor parte de los ministros hoy, incluyéndome. Sugiero ver este mensaje en aquella serie que les mencioné. Es importante que hoy tomemos decisiones y escojamos qué modelo vamos a seguir. Pablo es un modelo, Jonás es otro modelo. Jonás es un modelo mucho más cercano. Jonás es un modelo que nos identifica fácilmente. Jonás, visto desde afuera, se ve fatal. Pero si uno se mete en su pellejo, se ve tan normal, tan humano, que no se descuiden. Somos mucho más Jonás de lo que ustedes creen. Pero es importante que hoy día tomemos decisiones. La entrega total y sin restricciones, la obediencia de una relación íntima, como la de Pablo, es lo que el Señor espera. Y es lo que va a hacer finalmente que el ministerio sea evaluado por Dios como exitoso. No las multitudes que conquistemos, no el tamaño del templo, no lo bonita de la fachada, sino que podamos decir al final, acabé la carrera y guardé la fe. No fui rebelde a la visión celestial. Un ministro a mi manera, según mis posibilidades, según mis prioridades, y poniendo las prioridades de Dios en segundo lugar, sobra, ya hay demasiado de eso. Dios está esperando a aquellos que se puedan levantar y digan todavía hoy, no a mi manera, Señor, no según yo quiero, sino como tú quieras. No sé, Señor, no me permitas decir a mí lo que debe hacerse. Hazlo tú a tu manera. Siempre hay espacio para arrepentirse, como Nínive demuestra, como el mismo Jonás demuestra. Y el libro termina diciendo, Jonás, revisa tu corazón, porque yo amo a la gente. Y si te llamé, es con propósito. Y Jonás escribe el libro diciendo, esto es lo que aprendí. No sirve de nada ser rebelde, Dios lo va a hacer igual. Yo pierdo bendición, maltrato gente. Finalmente, ¿de qué sirvió? ¿Preguntas?
Hermanos míos queridos, ser un ministro es un privilegio maravilloso. Yo creo que no hay nada más emocionante en la vida que ser un ministro de Dios. Pero uno tiene que tener las prioridades claras y Dios las exige constantemente. Es un Dios celoso. Y cuando uno lo pone a Él en primer lugar, finalmente uno se da cuenta que Él cuida de los nuestros. Cuando nosotros ponemos otras cosas en primer lugar, Él nos deja cuidarlos a nosotros y no nos alcanzan los brazos. ¿Me entienden? Que el Señor les bendiga. Nos vemos el otro miércoles.